¿Qué opinaría usted si le dicen que el escudo de Colombia se va a cambiar y que la persona que está proponiendo cambiar el escudo de Colombia es el presidente Petro? Vamos a hablar de ese tema hoy en Política en Serio. La propuesta del presidente Petro a una de sus congresistas para que modifiquemos el escudo de Colombia. El escudo de Colombia, el que hemos visto desde que somos niños, en los colegios, en las banderas, que dice libertad y orden, ahora el presidente lo quiere cambiar por un escudo que diga libertad y orden justo. No sabemos qué significa eso de orden justo, pero es el nuevo proyecto de ley que el presidente de la República le ha propuesto al Congreso de Colombia. Un Congreso que tiene muchos temas por discutir, grandes prioridades, nuevas reformas, supuestamente una nueva reforma a la salud, una reforma laboral que ya han anunciado, probablemente otra reforma tributaria, temas de gran interés y de urgencia nacional. Y sin embargo el presidente quiere que hablemos de un nuevo escudo para Colombia. Esto me genera varias reflexiones. La primera es que hay un afán del presidente por estar cambiando la historia, por estar modificando el relato que nos ha unido como colombianos. No es fortuito que el escudo de Colombia diga libertad y orden, que han sido dos valores fundamentales en la historia política de Colombia que han representado, digamos, el bando más conservador y el bando más liberal. El orden siendo un valor fundamental para los conservadores, para las personas que tienen unos valores más orientados a esta filosofía política, y la libertad, que es el valor fundamental que ha caracterizado no únicamente a un partido político, un partido liberal, sino a todas las personas que tienen esta visión de la vida. En ese escudo estamos todos los colombianos, quienes creen en algo y quienes creen en otra idea, y no ha habido ninguna polémica alrededor de esto. Sí, es verdad que puede ser anacrónico que salga el Canal de Panamá, puede ser anacrónico que salga una referencia a la Revolución Francesa en nuestro escudo colombiano, pero la verdad es que eso no tiene ninguna prioridad en el país. ¿Y a qué se parece más esto? A una gran cortina de humo. Y una cortina de humo además que tiene un sabor chavista, un sabor inspirado en Venezuela. Fue Chávez quien cuando llegó al poder pidió que el escudo de Venezuela fuera modificado, que el caballo de Bolívar que miraba hacia un lado, pues Chávez pidió que se mirara hacia otro lado y que se le agregaran algunos asuntos más al escudo de Venezuela. Ese tipo de debates no le sirven en absolutamente nada al país. Y por el contrario, sí nos distraen de los temas más urgentes, temas de los que vamos a hablar hoy, empezando por la idea loca, inoportuna y sin ningún sustento, ni técnico ni de opinión pública, porque la gente tampoco está pidiendo esto, de cambiar el escudo de Colombia, que sí son asuntos estructurales, importantes y necesarios. Primero, el estancamiento de la economía, una economía que no crece, una economía que no crece fundamentalmente porque hay falta de confianza, y falta de confianza causada por el gobierno nacional. Falta de confianza porque quiere cambiar las reglas del juego, ya tuvo una reforma tributaria agresiva y quiere tener una segunda reforma tributaria que le pondría más impuestos a las empresas y probablemente también a las personas. No conocemos el contenido todavía, pero la reforma tributaria básicamente lo que busca es recaudar más. Y este recaudo significa más impuestos para las empresas y probablemente para las personas. En medio de una economía estancada, eso es lo que el presidente de la República quiere proponer, otra reforma tributaria, inconveniente, inoportuna y desconectada de la realidad de la situación financiera del país. Un presidente que también quiere proponer un nuevo proceso de paz, ahora nuevos procesos de paz, además del que tienen con las disidencias de las FARC, con el ELN, ahora con otros grupos armados ilegales. Ese segundo punto, la paz, que ha sido una bandera del gobierno, no va para ningún lado. Aquí no hay ninguna paz, ni total ni parcial. No hay proceso de paz serio, no hay proceso de paz estructurado, es un proceso de paz abierto con muchísimos bandos, con estructuras criminales en las ciudades, con disidencias de las FARC a las que ya se les dio una oportunidad de hacer la paz. Y este gobierno nuevamente les está abriendo la puerta de beneficios. Un proceso de paz con el ELN que no avanza y que por el contrario siguen ganando control territorial, siguen extorsionando, siguen secuestrando y siguen asesinando soldados y policías. Y en medio de toda esta situación el gobierno insiste en nuevos procesos de paz. Ese sí es un asunto fundamental. El asunto en donde estamos perdiendo territorio y donde los ilegales, los criminales están ganando territorio en el país. Entonces deberíamos hablar mucho más de la economía, de la real paz y del control territorial por parte de las fuerzas del orden de Colombia y no de estar cambiando escudos nacionales.
Y como lo hemos hablado también en otros episodios de Política en Serio, ¿cuál será la postura de Colombia frente a Venezuela? ¿Realmente seguiremos en una situación de silencio, de complacencia con lo que está pasando en el régimen venezolano, o habrá una postura seria de denuncia y de llamado al reconocimiento de las elecciones y el respeto a los derechos humanos? Colombia tiene muchos problemas, la infraestructura está detenida, no hay grandes obras en el país, ni de vivienda, ni de aeropuertos, ni de carreteras. Hay poca confianza de los inversionistas y de los empresarios en invertir en hacer empresa en Colombia, y hay una situación de inseguridad que sigue perdiendo cada día más confianza de los colombianos en las regiones y en los territorios nacionales, porque avanzan los grupos armados ilegales y el gobierno nacional se niega a enfrentar esta situación y por lo tanto, y al contrario, perdón, propone más procesos de paz, más diálogos. Estamos ya en el tercer año del presidente Petro, estamos ya en la fase final del gobierno y sin embargo no hay planes concretos de reactivación económica ni tampoco de mejorar el proceso de paz, de darle orden, de ponerle condiciones, de ponerle plazos serios y de ponerle interlocutores que podrían dejar mejores resultados. En medio de toda esta incertidumbre, en medio de todo este desorden y de toda esta retórica, nos proponen cambiar el escudo nacional. Nos proponen que la atención la pongamos en si vamos a poner orden justo, si vamos a cambiar un lema, si vamos a poner un color más o un color menos, y eso no le sirve de nada al desarrollo del país, ni tampoco a lo que sería un legado del presidente Petro, que es el último tema al cual me quiero referir. Los presidentes, los gobiernos dejan un legado. Pensemos que Pastrana, el gobierno del presidente Pastrana, fue la supuesta internacionalización del conflicto, que fue llevar a la comunidad internacional, a Europa, al Congreso de Estados Unidos, a países de Asia, el mensaje de la necesidad de enfrentar militarmente a las FARC y de tener recursos suficientes para fortalecer las fuerzas militares y tener mejores resultados en materia de seguridad. Luego el gobierno del presidente Uribe, un mensaje y un legado claro, digamos, de debilitamiento militar de las estructuras criminales en Colombia, la política de seguridad democrática que dejó a un ELN muy debilitado, a unas FARC debilitadas, y que eso le permitió luego al gobierno del presidente Santos buscar una paz negociada. El legado del presidente Santos, el proceso de paz con las FARC, la negociación de paz con las FARC. Luego el gobierno del presidente Duque tiene como legados, uno, la atención de la pandemia, el asunto más urgente, haber vacunado a los colombianos, haber tenido los recursos suficientes para tener las vacunas y para tener un plan de vacunación masivo en Colombia que fue exitoso. Pero también creo yo que el legado del presidente Duque fue haber lidiado bien y administrado bien la situación de la migración venezolana, haber dado esos beneficios y estabilidad jurídica a los venezolanos que iban llegando al país, ese permiso temporal para que los venezolanos pudieran trabajar en Colombia, pudieran acceder a la salud y a la protección social. Creo que es un legado muy importante del gobierno del presidente Duque. Y hoy, en el gobierno del presidente Petro, nos empezamos a preguntar cuál será su legado. ¿Será que su legado va a ser cambiar el escudo de Colombia? ¿Será que su legado va a ser el de proponer un nuevo himno para el país, el de unas reformas en el Congreso que hasta ahora algunas han fallado, otras han salido adelante, como fue la reforma pensional? Pero ¿cuál va a ser el legado? ¿Qué es lo que Petro le va a dejar a Colombia realmente para su desarrollo? Este es el momento en el que no es claro. Y el tiempo va corriendo, la incertidumbre va aumentando y el legado del presidente Petro sigue en puntos suspensivos. Y la pregunta fundamental que hemos hecho y seguiré haciendo las veces que sea necesario es si en Colombia habrá elecciones en 2026 y el presidente Petro realmente está dispuesto a dejar el poder tranquilamente y a tener elecciones presidenciales como ha sido la tradición histórica de Colombia. ¿Lo tendremos o no? Hasta ahora no hay una claridad al respecto y por el contrario abren puertas peligrosas como es la del proyecto de ley de una reelección del presidente Petro que ya hace curso en el Congreso de la República y el gobierno no ha desautorizado. Sé que ya he hablado de este tema en otros episodios, pero quiero ser muy enfático porque es un asunto fundamental de la estabilidad democrática en Colombia. Y para terminar hoy, Política en Serio, quiero recomendar ya no un libro, sino un podcast que me ha encantado. Creo que es de los contenidos más interesantes, bien estructurados, agradables que he encontrado en redes sociales, y es un podcast que se llama How to Take Over the World. Aquí está, aquí lo pueden ver. Está en inglés, ojalá lo puedan oír, y en particular si lo van a oír hay un episodio que me
ha fascinado y me ha apasionado, y es la vida de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. Yo realmente de Washington no sabía mucho. Un presidente que se ha robado, creo yo, la atención de las personas ha sido el presidente Lincoln. De él ha habido libros, una gran película que protagoniza Daniel Day-Lewis, una gran película. Hablé de esa en el episodio de Política en Serio sobre películas, por ahí lo pueden encontrar. Pero de Washington no se sabe tanto, y fue el primer presidente de Estados Unidos. Fue el general que condujo al precario Fuerzas Armadas norteamericanas, precarias Fuerzas Armadas norteamericanas durante la Revolución Civil, las condujo al éxito. Y luego fue un gran político, un político que además tuvo la generosidad y la grandeza política y del alma de dejar el poder a pesar de que la gente le pedía que siguiera en el poder. Por eso hicieron el gran monumento a Washington, que es el obelisco que se encuentra en la capital de Estados Unidos, para los que han ido delante del Capitolio, en el mall el centro del Capitolio de Estados Unidos. La vida de Washington me ha fascinado, y este episodio de How to Take Over the World lo resume muy bien. Y me encanta es porque Washington fue un hombre de fracasos, un hombre que detonó el primer conflicto internacional gracias a un error que tuvo conduciendo una campaña militar cuando se le había encomendado su liderazgo, y el primer conflicto internacional que surgió grande a nivel de países en ese momento lo detonó Washington con un error. Eso podría pensar que le acabaría la carrera militar, política y la vida de cualquier persona, y sin embargo tuvo la capacidad de reinventarse, de conducir exitosamente al ejército de Estados Unidos a la victoria, a la libertad, a la independencia, y de ser un gran primer presidente de Estados Unidos. Este capítulo de How to Take Over the World lo encuentran en Spotify con seguridad, y en otras plataformas de redes sociales. Lo recomiendo con muchísimo interés, y eso me va a llevar a leer más libros de Washington y ojalá compartirlos con ustedes más adelante. Gracias por acompañarnos hoy.